el mensaje de hoy lo he titulado Dolor de parto. Es algo que pues, los hombres no vamos a entender, ¿no? Solo las mujeres tendrán ese privilegio, nosotros pues no. Ahora, ¿qué les preguntaron o qué les contaron acerca de dolor, ¿no? Algunas personas pudieron haber dicho algún accidente, alguna pérdida familiar, algún desprecio, algún corazón roto, ¿no? Todos tenemos situaciones de dolor en nuestra vida e incluso hoy pudimos haber escuchado las historias de todos y tenemos nuestro ranking de cosas dolorosas, ¿verdad? Sabemos que un corazón roto duele más que golpearte el dedo del pie chiquito, ¿verdad? Sabemos que la muerte de un familiar o de alguien querido duele más que se vaya el descarado, ¿verdad? O sea, que te deje alguien, duele menos que se vaya un ser querido. Entonces, estamos acostumbrados a decir que hay dolores más fuertes que otros. E incluso yo en alguna ocasión había visto que decían que en los hombres una patada en sus partes nobles era así de lo más doloroso que podía existir en el mundo. Y traté de buscar algo que avalara esa información, ¿no? Entonces, resulta que no hay un ranking de dolor, no hay algo que alguien haya dicho, ah, no, esto duele más que esto y esto, ¿no? No existe porque según los expertos, el dolor es una experiencia profundamente subjetiva. Es decir, que a una persona le puede doler más una situación que otra, o hay situaciones que a ti no te pueden doler y para otra persona es el fin del mundo. Entonces, son situaciones subjetivas. Y para hacer un ranking real y preciso, una misma persona tendría que pasar por todos esos dolores para entonces poder hacer un ranking verdadero y que sea confiable. Pero eso, pues obviamente no es imposible, ¿no? Los hombres no vamos a experimentar un dolor de parto, las mujeres no van a experimentar nunca un golpe ahí, ¿no? Entonces, aún así, cuando vas al médico, cuando vas al doctor, hay escalas para medir el dolor. Cuando tú vas y te duele algo, el doctor te dice, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? O te pica, ¿no? ¿Esto duele? Y ya tú dices, ah, sí, ¿no? ¿Cuánto? 5, ah, ok. Entonces, dolor 0 significa pues que no te duele. Del 1 al 3 es un dolor leve. Del 4 al 6, un dolor moderado. Del 7 al 9 es un dolor intenso y 10 es un dolor insoportable. El peor dolor imaginable. Entonces, cuando se hablan de los dolores comúnmente más conocidos, aparecen como cosas, como piedras en los riñones, ¿no? Fracturas de hueso, un ataque al corazón, quemaduras y el parto, ¿no? Pero sobre todas esas cosas, yo tengo una imagen que está sobre todo lo demás, ¿no? Y es una gripa masculina, está en el top de todas las cosas. Entonces ahí se ve el parto, se sabe, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que no hay nada peor que una gripe en hombres, ¿sí o no? El parto se queda así chiquito, ¿no? Y después de todo eso, sobre todo los dolores, la gripa en hombres, ¿sí o no? Pero bueno, hablando en serio, ¿no? El parto sí sale como una de las cosas pues más dolorosas, ¿no? Y no es casualidad que la Biblia use esta imagen, no es al azar que Dios use estas palabras, porque el dolor de parto no solamente es intenso, el dolor del parto tiene un propósito, ¿no? Todas las mujeres que han pasado por eso, muchas dicen que ha sido la experiencia más dolorosa del mundo y aún así lo repetirían, ¿no? No todas, ¿no? Hay algunas que ya pasan por eso y no quieren volver a saber nunca más aquello de eso, pero algunas otras, como mi mamá, después de 6 hubiera querido tener 10, ¿no? Y ella dejó pasar 10 años en los que no tuvo hijos y se arrepiente, porque hubiera dicho, uy, hay todavía otros 5 me salían en esos 10 años, ¿no? Entonces, mi mamá
cuenta sus experiencias acerca del parto como dolorosas, terribles, sanguinarias, ¿no? Sufrió en todas y aún así, dice, hubiera querido otros hijos, ¿no? Entonces imagínense, el dolor del parto, aunque es insoportable, tiene un propósito al punto que las personas, algunas, quieren volver a pasar por él, ¿no? Yo, pues obviamente yo no puedo tener hijos, ¿no? Pero yo igual quiero 10, ¿no? Los que salgan. Entonces, le he dado tiempo a la pastora para que se prepare mentalmente, pero ya esperemos, ¿no? Entonces, el parto, aunque muchos pueden decir que es una experiencia fuerte, ¿no? No es destrucción, es formación. Tampoco es el final, es el comienzo de una nueva vida. Por eso la palabra de Dios nos asegura que hay una gloria futura que supera cualquier sufrimiento. Es decir, que hay algo más adelante que será mejor que cualquier dolor que hayamos experimentado y que hayamos dicho al comenzar. Pero esa gloria no es como un premio para los que lleguen hasta el final. No es algo que verán solo unos pocos después de morir y después de mucho tiempo, sino que esa gloria comienza a verse desde ahora. Desde hoy podemos empezar a experimentar eso. Pero ese lugar al que queremos o esa gloria no es simplemente un destino. No es decir como, pues si yo sigo en línea recta, llegaré a esa gloria y entonces comenzaré a disfrutar. No es simplemente así, no es un lugar al que tú vas a llegar en un punto. La gloria es Cristo formándose en nosotros. Y por eso Pablo escribe la siguiente carta con el corazón abierto. Y dice Colosenses 1:24, en versión Nueva Biblia Viva: es cierto que estoy sufriendo por ustedes, pero me alegro. Así ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por ese cuerpo suyo que es la iglesia. Y este versículo, ahora que lo analizaba y pensaba en él, vemos cómo Pablo está diciendo, me alegro por sufrir, porque a través de esos dolores yo puedo ayudar a que el Jesús sea formado en las personas. Pero lo que más me llamó la atención de este versículo es que dice, así ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por ese cuerpo que es la iglesia. Básicamente, Pablo está diciendo, me alegro de ser yo quien sufra y no Jesús. Me alegro de que me hagan sufrir a mí y no hagan sufrir a Cristo. Entonces él está, nuevamente como el mensaje de la semana pasada, él está diciendo, yo pago, ¿no? Cóbrenme a mí, háganmelo a mí, pero lleguen impecables ante Jesús, ante Cristo, ¿no? Y eso nos enseña nuevamente el corazón del cristianismo, porque ser cristiano no se trata de qué tan ocupado estás, no se trata de cuánto tiempo estás metido en la iglesia, se trata de cuánto de Jesús se está formando en ti y cuánto estás expresando a las demás personas. El mundo está desesperado por ver algo real, por experimentar algo verdadero. ¿Y qué es lo real? Personas que tienen a Cristo habitando en ellos y que se manifiesta a través de ellos, porque eso es la gloria que Jesús habla y por la cual somos transformados. Entonces, Cristo formado en nosotros es la esperanza de gloria, es aquello que tenemos que aspirar, lograr y cumplir. Y esa esperanza no depende de circunstancias favorables, no depende de que todo esté bien, sino que es una realidad interna que sigue creciendo aún en medio del dolor. Es decir, que cuando tú logras tener una victoria sobre el pecado, ¿no? Sobre pequeños o grandes, aunque todos son iguales, que tú logres decir la verdad ante una situación incómoda, cuando tú actúas con amor en lugar de coraje, odio, cuando dices una palabra de ánimo, de esperanza, de amor, todo eso es evidencia de que Jesús se está formando en ti.
y en cada uno de nosotros. Ahora, cuando Cristo se forma en nosotros, hay una realidad y es que duele. Yo no he estado embarazado y no lo estaré, ¿no? Pero muchos dicen, o muchas mujeres dicen, que el proceso del embarazo también es doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo cambia, emocionalmente sufren mucho, ¿no? Porque van viendo cómo su cuerpo quizás se deforma por un tiempo, por un momento, les empieza a caer el pelo, ¿no? Se les hincha la nariz, las piernas, los pies, se vuelven sentimentales, suben de peso, ¿no? Entonces, todo eso en las mujeres probablemente sea doloroso, sea triste, sea todo, pero significa que hay alguien formándose dentro de ti. Y eso mismo es lo que pasa en nuestra vida cristiana. Cuando Cristo se está formando en nosotros, empieza a doler. ¿Por qué? Porque tú vas cambiando, porque tu situación va cambiando, porque tu alrededor cambia y todo eso duele. Entonces Pablo nuevamente lo dice y sin suavizarlo, ¿no? Lo dice en Gálatas 4:19. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y aquí Pablo no está usando solo una metáfora, no está diciendo, ya me tienen cansado, ya tengo sueño, qué flojera volver a pasar por lo mismo, lo vemos después, ¿no? O sea, él no está diciendo como cosas así como, oye, pero ya lo platicamos, ¿no? Ya luego lo volvemos a checar o vemos en 3 meses cómo vas, ¿no? Cosas así, sino que él está diciendo, otra vez sufro dolores de parto. Es decir, ya había sufrido una vez y ahora otra vez está pasando por lo mismo. ¿Por qué Pablo le decía esto a la iglesia de Gálatas? Porque ellos se estaban alejando de la gracia para volver a la ley. O sea, ellos querían hacer las cosas más complicadas y por eso Pablo decía, me duele, me están haciendo sufrir por pensar así, ¿no? Me están haciendo que yo recuerde esos momentos donde los parí, porque ustedes están pensando que la ley es más que la gracia, ¿no? Entonces Pablo se atormentaba y por eso les decía esto. Ellos habían comenzado a entender la gracia, pero ahora estaban retrocediendo. Y por eso Pablo escribe esta carta mostrándonos algo profundo y es retroceder espiritualmente duele más que comenzar de cero. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas de cero, pues sigues, vas creciendo, vas madurando, vas avanzando. Pero cuando tú avanzas a un punto y después dices, no, nada de esto es verdad, y vuelves al inicio, después eso es mucho más doloroso porque vas a tener que ahora luchar con tu mente, vas a tener que luchar con el juicio de las personas, vas a tener que luchar con aquellos que te vieron, que te conocen, y todo eso te va a hacer que sea más difícil de lo que era comenzar de cero. Pablo nos dice que él ya había sufrido por todos ellos cuando nacieron en la fe y ahora el que ellos vuelvan atrás le causa dolores nuevamente. Entonces, para ejemplificar este versículo, piensen en esta situación o imagínensela. Aquellas que son mamás, ¿no? Los demás, pues nos va a tocar imaginarlo aún mayor, ¿no? Las que son mamás y tuvieron un parto complicado, o a ver, ¿cuántas tuvieron un parto complicado de las que son mamás? ¿Difícil, les dolió, les costó? Unas cuantas, ¿no? Las otras como mantequilla, ¿no? Salió todo normalito. Pero algunas mamás pudieron pasar por un proceso complicado, doloroso. Quizás un parto que duraba 1 hora se volvió de 3, 4 horas, ¿no? Ahí señalan a una culpable. Pero sí, o sea, piensen en esas mamás que sufrieron un parto complicado. Después de horas de labor, de estar sufriendo, ¿no? Ahí expuesta, acuchillada, sudada, todos viéndote, incómoda, dolor, muchas cosas que tuviste que sufrir para que tu hijo naciera y que en eso entrara el doctor cargando a tu bebé y te diga, discúlpeme señora, nos dimos cuenta que al niño le falta madurar. Entonces hay que volver a ingresarlo para que siga desarrollándose. Imagínense eso. Pasaron 4 o 5 horas de parto y gracias a Dios no es así, ¿no? Pero imagínense que el doctor lo vea y dice, no, este niño no está bueno, ¿no? Hay
hay que volverlo, hay que meterlo de nuevo y que se siga desarrollándose. Piensen en eso, sería una locura, ¿no? Yo creo que no habría una sola mamá en la tierra, ¿no? Y yo sé que suena ridículo, pero así es el ejemplo que nos está dando Pablo. Él ya padeció los dolores de parto, ya soportó el carácter de sus hijos, ya soportó sus traumas, sus actitudes, sus miedos, ya soportó sus pensamientos, ya soportó todo eso y ahora otra vez tiene que repetir ese proceso porque muchos de sus hijos fueron prematuros y les faltó madurar, les faltó cocción. Entonces, imagínense, Pablo nos pone este ejemplo y yo se los pongo de una situación quizás que no es real, pero que podemos ejemplificar, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está diciendo, o sea, otra vez tengo que pasar lo mismo porque ustedes no han entendido, ¿no? El primer embarazo no llegó a su plenitud, ¿no? Los hijos no nacieron correctamente y ahora por eso Pablo no se conforma con que simplemente nazcan, sino que ahora él quiere que Cristo sea formado en ellos. Y eso nos enseña que la formación espiritual nunca es instantánea. No porque tú digas, soy cristiano, quiere decir que ya, mágicamente vas a tener todo el conocimiento, toda la madurez, toda la sabiduría, sino que es un proceso. Y todo proceso que sea verdadero y real incluye dolor, espera y perseverancia. Ahora, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tuviéramos una esperanza eterna, el dolor que atravesamos no tiene sentido. Todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, las situaciones de tristeza, de soledad, de todo lo que podamos pasar negativo, no tendría sentido si no hubiera una eternidad para nosotros. ¿Por qué? Porque piensen de qué se han guardado, ¿no? O qué han evitado hacer por amor a Cristo, ¿no? A lo mejor, yo hablando de mi caso, me perdí de muchas fiestas, de muchas adicciones, de muchas mujeres, de muchas cosas, porque yo decía eso, aunque fallé, muchas veces siempre fui consciente de que no estuve bien, ¿no? Entonces, pero muchas personas decían, vida solo hay una, ¿no? Disfrútalo, es tu momento, ¿no? Y entonces, todos ellos era como disfrutar, 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 porque la vida se va a acabar y si no la disfrutaste, pues qué menso, ¿no? Entonces, básicamente, así somos los cristianos, porque no disfrutamos las mieles que el mundo ofrece, porque creemos que este momento en la tierra es nada comparado con la eternidad. Pero si esa eternidad no existiera, podríamos decir que desaprovechamos vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso, como decía, si no tuviéramos una esperanza eterna, el dolor y las situaciones que hemos evitado a lo largo de nuestra vida no tienen sentido. Por eso mismo, en la Biblia se dice, ¿no?, que si todo lo que creemos no es real, los cristianos somos las personas más dignas de lástima, ¿no? Somos los que más perdieron quizás de todos, ¿no? Y ahora, Pablo no minimiza el sufrimiento. Él conocía el dolor mejor que muchos de nosotros y aún así lo dice con claridad en Romanos 8:18. Los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Entonces, nuevamente le está diciendo, ok, si ser cristiano y toda nuestra fe y todo lo que creemos no es real, somos los más miserables, somos los más mensos de todos porque habremos desperdiciado nuestra única oportunidad de vivir. Pero ¿qué dice? Pero si estos sufrimientos y esta vida lo comparamos con lo que vendrá después, nada de lo que hay aquí o todo lo que está aquí es nada. Nada se compara con la gloria que habremos de ver después. Entonces, hay solo dos opciones, ¿no? O eres digno de lástima o lo que vas a recibir más adelante no tendrá comparación, ¿no? Obviamente ya todos tenemos nuestra propia decisión,
y es como un volado, podrán decir algunos, ¿no? Si existe Dios, ganamos. Si no existe, perdimos, ¿no? Entonces, obviamente nosotros creemos pues, en esa esperanza eterna que tendremos después, ¿verdad? Por eso, sin esperanza de la eternidad, nuestra vida cristiana sería absurda, triste y trágica. Pero comparándolo con la eternidad que nos espera, es la decisión más sabia. No hay nada que pensar, no hay nada por lo cual nosotros podamos decir, ay, pero es que va a estar quien les guste, mi artista favorito y tengo que ir a verlo y me lo voy a perder. No te preocupes, eso no va a valer la pena comparado con lo que te espera en el cielo, ¿no? Ahora, el dolor no desaparece. El ceder ante cosas, situaciones, personas, eso no va a desaparecer, pero ahora tu dolor tiene un propósito. Entonces, ¿por qué no le dices a alguien a tu lado? Tu dolor tiene un propósito. Tu dolor tiene un propósito. Y aquí entramos a otra verdad incómoda, pero necesaria. Y es, las personas hieren, las personas nos lastiman, las personas nos defraudan, pero, y aquí hay un pero, ¿no? Que anula todo lo anterior. Son indispensables. Las personas hieren, las personas defraudan, las personas lastiman, pero son indispensables. Es decir, que el insoportable de tu vecino, ¿no? Por no decir de tu marido o de tu esposa, ¿no? Es indispensable, ¿no? Es decir, que los hijos rebeldes, necios, burros, ¿no? Son indispensables. Las mamás también, vamos a decirles, ¿no? Amorosas, comprensivas, fieles, leales, entregadas, son indispensables. Así como un embarazo requiere de dos personas, ¿no? Requiere a un hombre y requiere a una mujer. Para que Jesús sea formado verdaderamente en nosotros, necesitamos a otras personas. Jesús no puede crecer en ti ni ser formado en ti en soledad. No vas a llegar al punto que Dios quiere llevarte estando solo, aislado, escondido en un rincón porque ya no soportas a las personas. Y en este versículo siguiente vamos a leer una parte una carta de Pablo, donde él se muestra, yo creo que es de sus cartas más vulnerables, ¿no? Y es 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 16. Dice, ven tan pronto como puedas, Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Él me será útil en el trabajo aquí. A Tíquico lo envía a Efeso. Siguiente, por favor. Alejandro, el herrero, me trató muy mal. El Señor lo castigará por lo que hizo. Tú también cuídate de él porque se opuso a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. En otras versiones dice, Alejandro el herrero me hizo mucho daño. Y aquí Pablo se muestra herido, se muestra humano, se muestra honesto. ¿Y qué nos dicen estos pocos versículos? Que las personas que él amaba, lo abandonaron. Personas que eran cercanas a él, lo decepcionaron. Cuando necesitó defenderse, nadie estuvo a su lado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar quién seas, ni qué hayas hecho, ni cuánto hayas sufrido por alguien, la gente te va a decepcionar, la gente te va a herir, la gente te va a dejar, la gente te va a fallar. Aún así, a pesar de esta carta y cómo Pablo se muestra vulnerable, aún así, él no se protege, no se aísla, no se esconde y no se vuelve una víctima y mucho menos guarda rencor. Al contrario, ¿qué
dice Pablo en esta misma carta? Él está pidiendo que como ya varios se fueron, que como ya varios lo dejaron, ahora Él llama a otros. Ahora Él pide compañía. Ahora Él necesita confiar en otras personas. Por eso, como ya dije, el cristianismo y la vida misma no se puede vivir aislado. No puedes experimentar el cristianismo, no puedes disfrutar tu vida al máximo en aislamiento. Ahora, si todos somos honestos, todos hemos sido lastimados, ¿sí o no? A ver, ¿todos hemos sido lastimados? Y eso, aunque digas que no, te deja ciscado, ¿sí o no? Como esos niños o perros golpeados, ¿no? Que levantas la mano para peinarte y brincan, ¿no? Y se esconden y huyen. Entonces, cuando nosotros nos hemos entregado a las personas, probablemente hemos sido lastimados emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Por eso, cuando hemos sido lastimados, nos da miedo dejar que otras personas entren en nuestra vida. Nos da miedo mostrarnos como verdaderamente somos. Nos da miedo mostrarnos sensibles, frágiles, vulnerables. Nos da miedo volver a pasar por otro proceso cuando has sido lastimado. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, se niegan a tener una relación nuevamente porque los van a lastimar? ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Todos, ¿verdad? Y esa es la realidad de las relaciones. A nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta que lo lastimen. Y quiero leer una frase de C.S. Lewis que lo dijo con una claridad brutal, ¿no? Entonces, vamos a leerla y dice: amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de conservarlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con aficiones y pequeños lujos. Evita cualquier enredo. Enciérralo en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, pero se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. O sea, esta frase, por eso les decía, lo dice brutalmente claro. Amar es ser vulnerable. Cualquier cosa que ames, tu corazón se retorcerá y se romperá en algún momento. Si no quieres que tu corazón sufra, que dice, guarda tu corazón, no se lo des ni a los animales, ¿no? Porque también los animales cómo nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, al final, solo hay dos opciones. ¿Cuáles son? Número 1, proteger tu corazón hasta endurecerlo y se vuelva una piedra, ¿no? Número 2, amar, pero arriesgarse a ser herido, lastimado, vulnerable. Y esta decisión que tomes ante estas dos opciones es muy importante porque será nuestra elección lo que determine el tipo de iglesia que seremos. Nuestra elección determinará el tipo de iglesia que seremos. Y por eso hoy quiero recalcar nuevamente lo que hemos visto en estos pasajes. Y es elegir arriesgarnos, elegir salir heridos, elegir dejar que las personas lleguen a tu vida, que te conozcan como eres, no como una apariencia, no como una máscara. Elegir la comunidad cuando es incómodo, cuando duele. Y dejar que las personas vean tu verdadero yo. Yo no sé si todos los que hoy estamos aquí somos como somos en todos lados, ¿no? O aquí en la iglesia somos más seriecitos y en la casa somos más relajientos, o no sé. Pero el dejar que las personas te conozcan como eres, te trae libertad, te trae seguridad, te trae confianza.
Pablo, a lo largo de estos versículos, vemos que se dedicó a las personas, ¿no? En todas sus cartas, en todos sus libros, vemos cómo él se entregó a todos ellos. Y aún así, terminó sus últimos años sintiéndose solo, abandonado por las personas que le importaban y constantemente sufría a causa de ellos. Pero leyendo las cartas de Pablo, leyendo los libros que él escribió, hay algo que me sorprende de todas esas cartas, y es que no importa el libro en el que tú lo leas, si fue al comienzo o al final de su ministerio, nunca se aprecia que Pablo tuviera mayor tolerancia al dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca la historia que tú leas de él, no se nota que él se haya vuelto más duro. No se nota que él tuviera un callo emocional, ¿no? Donde dijera, no siento nada, que se larguen, que no quieren estar conmigo, pues ellos se lo pierden. No hay una carta que ustedes lean de Pablo diciendo eso. Al contrario, se nota que cada vez sufre igual, cada vez sufre lo mismo. Le dolía ver que las personas se alejaran, le dolía ver que las personas lo dejaran, le dolía ver que las personas retrocedieran a lo que eran antes, y cada vez le dolía igual. Entonces, me sorprende porque no importa si fue al inicio, a la mitad, al comienzo, él nunca dejó de ser vulnerable, él nunca dejó de ser sensible, él no se volvió más duro ante las personas. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Te sacan la lengua, automáticamente escudo, caja fuerte, pared blindada, y decimos, no me lo vuelve a hacer, ¿sí o no? Jamás voy a volver a pasar por esto. Nadie me hará volver a sentir así. ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces, imagínense, y ni siquiera te han hecho el 1% de lo que le hacían a Pablo. Y tú no has hecho ni el 0.01 de lo que él hizo por ellos, ¿no? Entonces, si alguien tenía motivos para tener ya un callo impresionante, era Pablo. Y su ejemplo, su historia, nos enseña y nos muestra que probablemente el dolor más grande que experimentarás será el dolor relacional, el dolor de relacionarte con otros, de estar acompañado. Pero también el relacionarte con otros será la fuente de tu mayor alegría y también la de tu mayor angustia. Entonces, nuevamente, tienes mucho que ganar y mucho que perder, ¿no? Pero puedes vivir con el temor de ser herido o puedes vivir disfrutando del estar acompañado. Entonces, ¿cómo puede Pablo seguir amando a las personas después de tanta decepción? Si uno con 5 o 10 veces que te hacen ya, el corazón se te hace añicos, ¿no? O sea, ¿cómo puede él, después de tanto, seguir amando a las personas? Y la respuesta él mismo la da un par de versículos adelante. Y es que cuando todos lo abandonaron, el Señor estuvo a su lado. Dice 2 de Timoteo 4:17. El Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para aprovechar al máximo la oportunidad de anunciar el mensaje. Entonces, el Señor lo fortaleció, Dios no lo abandonó, al contrario, le dio fuerzas para aprovechar las situaciones. Esto nos enseña y nos muestra el corazón de Dios. Dios no abandona a su pueblo. Dios no se va cuando otros se van. Dios no se cansan cuando otros ya no tienen fuerza, cuando otros fallan. Dios sigue ahí a pesar de los demás. Entonces, Pablo pudo sostener a otros porque a él lo sostenía Dios. Por eso Pablo, aunque lo abandonaban, él no abandonaba a nadie. Él se dolía por ellos. Y lo más sorprendente, y por eso me encanta tanto esta persona en la Biblia, porque él decía, si se va uno, entonces tengo que traer a dos, ¿no? Él estaba redoblando sus esfuerzos
por entregar su vida a las personas. Es decir, estoy cansado, estoy débil, ya no tengo mucha energía, necesito ayuda para seguir haciendo esto. Traigan al que esté disponible, que venga uno, ¿no? La semana pasada hablábamos de Filemón, déjame a Filemón, me ayuda un montón, ¿no? Ahora está pidiendo por otros 3 personas. Él siempre, a pesar de sus situaciones, él decía, necesito más ayuda, ¿no? Entonces, él estaba más comprometido que nunca, aunque estaba en el dolor, en el sufrimiento, estaba más comprometido que nunca para entregarse a ellos. Y si vemos estas historias y estos ejemplos, él no iba detrás de las personas. Él no iba diciendo, oye, por favor, vuelve, regresa, ¿no? Acompáñame, quédate un tiempo más. Sino, se dolía por ellas, lo lastimaban, lo herían, pero él seguía adelante. Entonces, era como decir, este mes 6 de mis hijos me dejaron, necesito parir otros 8, ¿no? Necesito tener nuevos hijos porque ya se me fueron 6, ¿no? Entonces ahora necesito tener a más. Y eso significa que Pablo nuevamente tenía que entrar al proceso de parto, que es paciencia, ¿no? Un bebé no nace en una semana. Significa dolor, ¿no? Ya lo dijimos, emocional, físico, espiritual. Pero después de todo eso, de la paciencia y el dolor, viene el nacimiento, ¿no? Y ahora es perseverar, los que son padres perseveran porque sus hijos sean lo mejor que pueden, lo mejor que pueda darle, ¿no? Como papá, y les gustaría ver hasta el último día de sus vidas a sus hijos en lo mejor de lo mejor. Por eso, cuando Cristo se forma en nosotros, cuando Cristo nace en nosotros, vale cada lágrima, cada herida y cada dolor de parto. Es como decía, mi mamá dice que mi nacimiento fue lo peor, ¿no? Casi la destazaron para que yo naciera, ¿no? Y yo me encargué de que ya no hubiera otro después de mí, ¿no? Porque ya no pudo, no sé cómo estuvo, que el chiste que cuando yo nací, cerré la fábrica, ¿no? Y a pesar de ese dolor tan grande, tan inmenso que le causé, quiero pensar que soy su hijo favorito, ¿verdad? Que soy su hijo al que más ama, soy su bebé chiquito, ¿no? Y aún me da risa, ¿no? Porque cuando voy a Ciudad de México, si mi mamá está sentada, llego y me le siento en ella, ¿no? Y mi mamá, aunque tenga la rodilla ya apachurrada y dolor, o sea, me abraza y me dice, ay, mi chiquito, mi bebé, mi rey, ¿no? O sea, y yo, encantado, ¿no? Yo no tengo, ¿cómo dices? Reparo en decir que soy hijo de mamá, ¿no? O sea, hijito de mami, orgullosamente, amo a mi mamá y me encanta, ¿por qué? Porque hasta la fecha me ha mostrado que todo el dolor que ella pasó valió la pena, ¿no? Todo lo que ella vivió hizo que valiera la pena. Por eso, como decía hace un momento, la gloria que veremos, la gloria que esperamos, no es solamente un lugar, es Cristo naciendo en nosotros. Así que para terminar, quisiera hacer como un breve resumen, y es Pablo, a pesar de haber tenido muchos hijos nacidos por medio de su labor, no solamente le causaron dolor al nacer, también le causaron dolor cuando fueron creciendo, también le causaron dolor cuando se alejaron y también le causaron dolor cuando regresaron. O sea, siempre un hijo trae problemas, ¿no? No soy papá, pero eso dicen. O fui hijo, sé que sí, ¿no? Me consta, avalo esa situación. Pero aún así Pablo sabía que cada hijo que iba a llegar le iba a causar dolor. Cada persona que conociera le iba a causar un dolor. Y sin embargo, siendo consciente y sabiendo que cada uno de ellos le iba a dar un dolor diferente, a pesar de eso, él se gozaba de tener que sufrir por ellos. Por eso les digo, Pablo estaba mal de su cabeza, ¿no? Algo tenía. No era real, era como un superhéroe, ¿no? ¿Por qué?
Porque él decía, háganmelo a mí para que Jesús no sufra, ¿no? O sea, que Jesús no tenga que pasar lo que yo padezco. Y él era el mismo Pablo que pagaba la cuenta de otros y ahora estaba dispuesto a ir más profundo, a decir, yo sufro tus dolores de parto con tal de traer a una persona nueva a este mundo, ¿no? Entonces, este mensaje y el de la semana anterior tienen un propósito, y es que este año que estamos por comenzar, ya empecemos el año en ceros, ¿no? Sin saldo pendiente, que el año que comenzamos no tengamos recargos de deudas, de emociones, de dolores, de resentimientos, de cosas que hemos guardado y arrastrado a lo largo de los años. Porque puedes decir que no, pero estoy seguro que sí, que todos tenemos un algo que no hemos podido soltar a lo largo de los años. Por eso este mensaje es un llamado y un recordatorio a tener un corazón listo, un corazón vacío para volver a comenzar una vez y otra vez y otra vez y otra y otra y así hasta el final de los tiempos. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que nunca deja de doler, ¿no? Como les decía a Pablo, en todas sus situaciones le dolía. No, quizás nunca va a ser más fácil, pero en todas las veces Dios estará con nosotros. Así que la decisión que tomemos el día de hoy es, ¿seguimos con un corazón duro, de piedra e insensible? ¿O disfrutamos a las personas que están a nuestro lado? Disfrutamos las nuevas personas, nos entregamos, nos abrimos, nos damos incondicionalmente. Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo con una oración y que sea tu decisión. Sea cual sea tu decisión, le pidas ayuda a Dios, porque sabemos que no es algo sencillo de llevar. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque podemos saber, Dios, que a lo largo de nuestra vida hemos sufrido, hemos pasado situaciones complicadas con personas emocionales, físicas incluso, Dios. Pero sin importar cuál sea nuestro dolor, que hoy podamos entregarlo a ti, que hoy podamos vaciar nuestro corazón de dolores, de resentimientos, Señor, y entender que aunque las personas nos dañan, aunque las personas nos fallan, aunque las personas se alejan, que aún las personas más cercanas nos van a defraudar, tú nunca nos fallas, Señor. Tú nunca nos desamparas, tú nunca dejas de tener compasión por nosotros, Señor, sino que siempre y en cada momento, Señor, tú estás con nosotros, sosteniéndonos, Dios. Ayúdanos a ser esas personas fuertes y maduras, Dios, que son capaces de seguir adelante, de seguir amando, de seguir entregándose, de seguir abriendo sus corazones. No ser personas cerradas por miedo al dolor, personas que crean escudos, caparazones impenetrables, sino que Dios, al contrario, seamos personas conscientes de que las personas lastiman, las personas hieren, y aún así, Señor, estar dispuestos a darnos por completo a ellos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que se vuelven un refugio para aquellas personas heridas, Señor. Esas personas vulnerables que ayudan a los demás, Señor, a conocerte a ti. Señor, sabemos que no somos nosotros, no es nuestro talento, no es nuestra experiencia, sino que eres tú sosteniéndonos a nosotros, Señor, eres tú ayudándonos a salir adelante de cualquier situación. Señor, sin importar que el dolor que hoy tengamos, físico, emocional, espiritual, Dios, hoy podamos avanzar, hoy podamos seguir adelante, hoy podamos seguir gozándonos, Señor, de que nuestra esperanza en la eternidad, nuestra confianza en el cielo y en lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas, es mucho más grande
que cualquier padecimiento en esta tierra, que cualquier sufrimiento, que cualquier dolor o cualquier cosa que podamos atravesar, Señor. Nada se comparará con lo que veremos en la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo hemos sido escogidos por ti, Señor. Hemos sido llamados por ti, Señor, y sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerlo, pero sobre todo, ayúdanos a vivir lo que creemos, Señor. Ayúdanos a mostrarlo a los demás y a ponerlo siempre en práctica, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Dios, porque tú nos haces libres de dolor, tú nos haces libres, Señor, de sentimientos negativos y tú nos haces fuertes, Señor, aún siendo vulnerables, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos, Dios, a ser más como tú y a reflejarlo al mundo entero, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.